buenas noches, chilangos, guerreros, águila, radioescuchas e internautas que nos sintonizan este martes 11 de mayo. Bienvenidos a un programa más de Chilangueando. Transmitimos completamente en vivo desde la hermosa Ciudad de México a través de nuestra página de Facebook de Chilangueando en colaboración con Cuautepec TV, Etnografía del Alma Humana, ahora también al cierre. Entonces estamos transmitiendo en vivo en varias páginas y varios grupos. Bienvenidos a un programa más. Yo soy Alfa, un orgulloso habitante de la ciudad de Los Palacios, y voy a compartirte a través de mi voz las interminables bondades del corazón del único mundo. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Es un programa que sí viene un día después del Día de las Madres, sin embargo pues está cerquita, fue ayer prácticamente. Ojalá y nos puedan comentar cómo fue que celebraron a sus mamás, a sus progenitoras, si lo hicieron el fin de semana o si fue el mero día, fue un lunes. Sin embargo, pues bueno, mucha gente tal vez se pudo haber adelantado. Hoy vamos a platicar de los orígenes, muy rápidos, los orígenes del Día de la Madre, que tiene muchos años, más de 2000 años de antigüedad. De igual manera vamos a hablar un poquito sobre las efemérides, algo de deportes, pero también un tema que consideramos importante es precisamente platicar un poco sobre el semáforo amarillo, que la Ciudad de México prácticamente tenía mucho tiempo de no estar ahí. Digo, hablamos desde el inicio de la pandemia, había estado en naranja casi a finales del año pasado. Sin embargo, pues bueno, se subió nuevamente los contagios y más que nada el porcentaje de ocupación de los hospitales que se dedican, o los espacios que había para poder atender a la gente sobre este tema del COVID. Entonces tuvimos que estar nuevamente en rojo y bueno, a través de estos meses hemos estado revisando cómo le ponen nombre y apellido al tema del color o del semáforo, al menos en la Ciudad de México, y de ahí pues pasamos al naranja, y esta semana prácticamente estuvimos en amarillo. Y bueno, la tendencia como la muestran digamos que los datos oficiales pues indican que muy pronto estaríamos en verde. Entonces hay muchas cosas que la gente, los expertos, como que todavía no se explican. Digo, hay 3 estados en la República que sí tienen aumento en los contagios. Sin embargo, la mayoría o está estable o incluso ya va bajando, y esto apenas estando vacunando o terminando de haber vacunado en la mayoría de los estados a los mayores de 60 años, y pues iniciando con la vacunación para las personas de 50 a 59. Entonces vamos a platicar también un poco sobre eso, pero bueno, iniciamos como siempre con las efemérides del día de hoy. Y les puedo decir que solamente hay nacionales, no hay ninguna efeméride internacional. Sin embargo, sí hay una semana internacional que en un momento más les voy a platicar. Las efemérides nacionales: en un día como hoy, pero de 1535, se funda la Real Casa de Moneda. Y pues sí, es una de las organizaciones o instituciones, digámoslo así, que se organizaron rápidamente después de la conquista. Recuerden que la conquista sucedió en 1521. Señores, que no los engañen, no fue la inauguración, o digamos que la creación de México Tenochtitlán no pasó hace 700 años exactamente, no pasó en 1321, pasó en 1325. Todavía faltan 4 años para que se cumplan los 700 años de la creación de Tenochtitlán. Y estos 500 años de la conquista, esto sí sucedió en 1521. Y bueno, de las primeras cosas que se empezaron a construir por parte de los españoles ya en este México de la Nueva España, pues fueron 2 cosas, fueron iglesias. Recuerden que los primeros que llegaron aquí fueron los franciscanos. Una de las iglesias más antiguas, o al menos el terreno donde se construyó una de las iglesias más antiguas, es precisamente en la calle de Madero, atrasito justo de la Torre Latinoamericana,
está una iglesia de estilo, al día de hoy es un estilo churrigueresco, pero bueno, ese lugar fue el ex convento precisamente de San Francisco, que la construcción, insisto, está levantada en estos momentos, no es la original, pero bueno, ahí se hizo una de las capillas. También se hizo en el templo del Tepeyac, precisamente por ahí, por los años de 1529, 1530, y bueno, en su momento hablamos sobre este tema cuando expusimos sobre la pintura o la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, a la par, pues evidentemente también los españoles venían buscando el tema del oro. Entonces, el oro, la plata, los metales preciosos, porque eran los materiales que incluían algunos regalos que le había dado precisamente Moctezuma II a Hernán Cortés en un intento, según los escritos, de persuadirlo de que no llegara a la capital. Le daba regalo como diciendo: toma y vete, comes y te vas. Sin embargo, pues no sucedió, y pues evidentemente lo que hizo fue aumentar la avaricia, o pues digamos que ya traía eso, ¿no? Hernán Cortés, pero le había dado muy buenas esperanzas de encontrar estas minas de oro y plata, de algunos otros materiales importantes. Entonces, pues bueno, lo único que hizo fue hacer que se acercara más a la ciudad. Entonces sabía que existían estos oros, este oro, perdón, y esta plata, y lo único que sucedió que después de la conquista empezaron a buscar, a localizar estos lugares, y bueno, la Casa de Monedas se hace para acuñar precisamente las monedas, que en aquel tiempo pues tenían diferentes materiales. Uno de ellos era evidentemente oro, otro de ellos era plata, y pues de alguna u otra manera poderlos transportar a España, ¿no? Recuerden que todo esto le pertenecía al rey, y pues si bien se iba cayendo entre donaciones no tan no tan voluntarias, perdón, el que se fuera dando de estas como mordidas, o que cada parte por donde pasaba el dinero se iba quedando un cierto porcentaje, hasta que le llegaba, no sé, a lo mejor el 40-50% al rey de España, ¿no? Sin embargo, pues fue, insisto, una de las primeras instituciones que se creó para acuñar monedas con los materiales que les acabo de platicar. De igual manera, en un día como hoy, pero de 1846, James Knox Polk, que fue presidente de los Estados Unidos, pide al Senado de ese país declarar la guerra a México, una de tantas guerras. Pero bueno, esta guerra sucede por allá por 1846. Recuerden que en este siglo XIX es cuando se pierde la mayor cantidad del territorio de México a Estados Unidos, o entre Estados Unidos y la independencia que tienen lugares como la Mesa, como Texas, etcétera. Entonces también sucede en un día como hoy. Y lo que les estaba comentando es que precisamente esta semana es la semana de acción contra los mosquitos. Y esto es muy importante. Insistimos que hay lugares en el país, puede ser incluso en la Ciudad de México, aunque lo dudo un poco, pero o no a ese nivel como sucede en otros estados, pero tal vez en el lugar donde vivas el tema de los mosquitos pues no es nada más que una molestia de temporada, donde pues te pican y es molesto en las noches y te están zumbando todo el tiempo, y más en esta época de lluvias. Tenemos esta plaga, digamos, que se puede llamar, ¿no? Pero bueno, hay estados, hay ciudades donde el mosquito es transmisor de enfermedades importantes, que se les debe de tomar cuidado. Y en un momento más que entre mi queridísimo Bravo, pues a lo mejor nos cuenta un poquito de lo que le pasó precisamente estando en Mérida con uno de estos padecimientos precisamente que transportaba los mosquitos. Entonces, desde el año del 2016 aproximadamente, la Organización Panamericana de la Salud lleva a cabo la Semana de Acción contra los Mosquitos, y esto con el objetivo de sensibilizar a la población para reducir los criaderos de mosquitos y evitar enfermedades como el dengue o el zika. Ya está el Bravo, ya regresó, como que se invocó ahí, y al venir como que nos tumbó la luz, pero ya está aquí como el mismísimo Raiden o el mismísimo Thor. ¿Cómo estás, Bravo? Bien, carnal, aquí ya haciendo business con Raiden, ya le debo 2 kilos de coca. Que diga 2 litros de coca, perdón. No, pues está muy bien. Pues No, perdón. dile que no se ha manchado el chavo. Pues es que es uno de los antiguos dioses, pues entonces
Sí, claro. Una desempolvadita y ya. Está muy bien. Estábamos platicando hace unos momentos, digo, las efemérides, el día de hoy, o esta semana, perdón, se celebra o se conmemora la Semana Internacional, la Semana de Acción contra los Mosquitos. Y pues le estaba comentando que tú alguna vez tuviste una experiencia no tan buena con, no sé si fue No, no la Zika, jodas, no. chikungunya, dengue, ¿qué fue? Chikungunya. A esa mera. ¿Qué pasó? Fiebre chikungunya. ¿Qué pasó? Fue uno de mis pasos escapando del abonero del Coppel que llegué hasta Mérida, güey. Ajá. Teníamos muy poquito de haber llegado, yo creo que era cuestión de semanas, y empezó todo el asunto de la fiebre chikungunya y el mosquito y bla, bla, ¿no? Ujú. Pero pues yo como buen capitalino, pues, jamás había escuchado yo de esas cosas aquí en la Capirucha, ¿no? Pues, ¿cuándo? Exacto. Dengue y todo eso, pues aquí ni se conoce, ¿no? Justo lo que le estaba diciendo, que aquí en la capital pues, lo ves en la tele y dices, ah, pues qué mal plan, ¿no? Pero ya cuando estás allá ya es otra cosa, ¿no? Y pues de hecho me picó un pinche mosquillo y en efecto, fiebre, dolor de articulaciones, escalofríos, como los síntomas de la gripe, pero multiplicados como Mm. por 10. Ah, Y caray. pues la verdad es que sí nos siente bien jodido, el dolor de cabeza, hiperfotosensibilidad, o sea, no, 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 es horrible, fue una semanita terrible. Y lo peor de todo es que en ese momento no había medicamento, no había medicación ni nada. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿fuiste con un doctor, fuiste al Y hospital, urgencias, sí, o sí, sea, sí, ¿cómo estuvo el asunto? como ah, tuve que ir a un doctor particular, ¿Ok? ya que carecía de seguridad social allá. ¿No había seguro popular, chavo? Es que creo que el seguro popular en ese momento solamente aplicaba en la Capirucha. Uy, digo, es sarcasmo, pero bueno. Bueno, pues es que, papá, Sí, yo sé, yo sé. primer mundo contra pueblo, pues no. Pues no que estamos como Suiza, pero bueno, está bien. Pues, Entonces, fuiste en particular. ajá. Y no había, los medicamentos que combatían los síntomas Ujú. estaban contraindicados ya que por el tipo de fiebre afectaba los riñones y entonces podíamos provocar un mal funcionamiento en los riñones. Wow. Entonces, pues nada más era de estarse controlando las fiebres, estarse tomando la temperatura constantemente y en caso de que aumentaran o pasaran 39 grados, Ujú. habría que acudir a urgencias para Ok. controlar la fiebre. O Tiempo sea, después ya empezó a ver la medicación y todo el asunto. o sea que de momento no te podían medicar y era más bien como tipo remedio casero o era nada más como los síntomas. O sea, no existe un medicamento que te No, al inicio, ¿qué crees que no? Yo creo lo mismo que aquí con el COVID. Ya. O sea, te la tenías que chutar y si estabas bien, de salud, pues Ujú. la librabas chido. Y fue lo que pasó. Afortunadamente en ese momento, bueno, pues, así como que, uy, qué bien de salud, no estoy. Quienes me conocen, saben que mido menos de unos 70 y peso más de 70 casi peso, no, estoy casi pesando los 80 y algo quizá. Ok. Entonces, estoy compacto, Sí, no. literalmente un vikinguito así, De pinche bolsillo. torito, literal. Entonces, no era como que un factor de riesgo en ese momento el sobrepeso, la obesidad, Ujú. para el chikungunya, vaya. Pero yo creo que el hecho de haber estado en un buen estado de salud, pues me ayudó a estar bien, porque hubo o llegó a haber casos de gente que se la seguían Sí. por 30 días o cosas así, ¿no? Y la verdad, lo mío fue una semana, 3 días terribles, Ujú. pero sí fue como una semana. Y lo que sí, una de las secuelas que me quedó, Ujú. porque te quedan secuelas, es como una, por así decirlo, una hipersensibilidad de articulaciones cuando me da fiebre. O sea, todavía cuando te llega a dar fiebre tienes esas secuelas. Dolor de articulaciones, ¿tú crees? O sea, yo ya no padezco fiebre solita. Ok. O sea, cada que me da fiebre, Ujú.
supongo que se activa algo y comienzo a tener dolor en articulaciones. O algo te fregó, ¿no? O sea, Ajá, sí, sí, algo sí. de tus defensas o algo O por mi el estilo. sistema inmune, sí, es Ujú. correcto, que a final de cuentas, acuérdense que los mosquitos, transmiten ya sea virus o bacterias. Así es. Y en este caso, si son bacterias, se pueden erradicar del cuerpo, pero si son virus, solamente se apagan y se prenden, Ujú. o en sectores, que pues a final de cuentas es lo que sucede con el chikungunya. Claro. Entonces, cada que hay fiebres, Ujú. yo tengo dolor en articulaciones. Wow. Y no solamente estoy hablando de manos, no, 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 Ujú. manos, muñecas, hombros, este, hasta la cadera. ¿Hay algún tratamiento que te dieron, que te dijeron que tenías que tomar? O básicamente es así como que, Ahorita, pues ya ahorita ya. ahorita ya, Ujú. ya puedo tomar como cualquier antigripal y todo esto, Ajá. sin problema alguno, porque la sensibilidad era en ese momento, Ok. pero ahorita ya no, no hay bronca. Pero vamos, si te vuelve a dar, tienes esa secuela. Se supone que ya no hay repetición de chikungunya, no es como el dengue. Sí, no, no, a lo mejor no es como que te vuelve a dar chikungunya, Ajá, pero si te da, como decía, si te da fiebre, sí hay ese marcado, pero ya te lo puedes sí, tratar. no, ya no. O sea, Me refiero a los síntomas, perdón. ajá, sí, como síntomas sí. Ok. Pero por ejemplo, si tengo gripa, entonces me tengo que a lo mejor echar en lugar de dos antigripales, tres, O para que pemprocilina no o me algo así, duela. ¿no? Exacto, o un naproxeno para desinflamación. O sea, ya el tratamiento está más cañón. Sí, ya es más factible. Wow. O sea, ya puedo ir al seguro por mi paracetamol ya sin pedo. Está muy bien. Fíjate que, digo, hay datos duros, ¿no? Que son importantes. Las enfermedades transmitidas precisamente por estos insectos son una causa importante de estas enfermedades que ya platicamos en algunas zonas del planeta, normalmente pues zonas selváticas, zona donde llueve mucho, pero también platicábamos precisamente sobre estos cultivos, entre comillas lo digo porque yo no sé de nadie que cultive mosquitos, ¿no? Pero el problema es que existen, a lo mejor digámoslo así, algunas malas prácticas que generan que se cultiven los mosquitos, ¿no? Como por ejemplo dejar agua, no sé, ya ves que está la base de las macetas, ¿no? Y es como como un tazón, como si fuera de esos para los perros. Ahí luego se Sí, sí, queda el sí. agua, se echa a perder, se llena de mosquitos y ese es el famoso cultivo. El que a lo mejor tengas plantas muy altas alrededor en tu jardín y que no hagas un debido podado, que sea muy húmedo el lugar, pues evidentemente ese tipo de lugares son los que atraen más a los mosquitos, ¿no? Y también Tinacos abiertos. exacto, ¿no? Y andarlo combatiendo con, no sé, pesticidas o estas plaquitas o cosas que pones, pues también a la larga te va afectando al aparato respiratorio, ¿no? Me imagino. Entonces, entre los años del 2017 y 2018, fíjate, se reportaron nada más en América 480, o sea, casi medio millón de casos de dengue, 483,000 casos de dengue, 223,000 de Zika y 180,000 de chikungunya. Y esto generó más de 253 muertes. Entonces, no es un número bajo. Y No, pues de considerando, hecho, perdón, sí, y considerando las secuelas, estamos hablando de que casi 1 millón de personas al día de hoy tienen alguna secuela por una de estas enfermedades que son de las más comunes en cuanto a piquete de mosco. sí, sí, sí. Y de hecho aquí viene un dato curioso, ¿no? Por lo regular, le tienes más miedo, no sé, a- no sé, se le tiene más miedo a, no sé, un ataque de tiburones Ujú. o de ese tipo de animales que consideramos que fácilmente te pueden matar, Sí, cuando el animal enemigo mortal del humano es el mosquito. fíjate. Mata a más personas al año que cualquier otro animal. Qué bárbaro. O sea, es que esos datos son muy poco conocidos y volvemos a lo mismo. Las efemérides, los días internacionales tienen esa intención de hacer conciencia en la gente. O sea, estoy seguro que tú viste campañas allá en Mérida precisamente para que se cuidaran, pero aparte había brigadas, ¿no? Sí, de hecho es algo interesante, pues, pasaban camionetitas con los tanquecitos de fumigante y el cañón apuntando, ¿no?
Entonces pasaban por la calle y después de rato regresaban del otro lado de la calle, iban fumigando así las calles y era algo constante. Y también en los tinacos echaban unos cristalitos que evitaban la formación de los bichillos del mosquito. En los tinacos, dices. Sí, sí, o sea, entraban a tu casa, te tocaban y ya te comentaban a qué iban. Oye, ¿y te gustó? Echaban estos cristalitos en tu tinaco. Fíjate qué interesante. No afectaba ni nada, pero, ajá. O sea, a ti que consumías el agua, ¿no? El agua, ajá. Pero si era potable, si la podías beber o nada más era para consumo humano, nada más. Así de baño, lavar y... No era potable. Ok. O sea, nada más para consumo, o sea, normal de las cosas de lavar ropa, trastes, bañarte. O sea, eso no te provocaba ningún problema, pero no era bebible. Ok. Ahora, fíjate, los mosquitos, lo decíamos, se producen en agua, que dejamos almacenada o estancada en macetas, neumáticos, contenedores de basura, barriles, entre otros. Y, como dato adicional, una hembra suele poner entre 100 y 300 huevos por vez. Una vez reproducidos, se sitúan en ventanas, cuadros, mesas, y ahí se pueden quedar, ahí se pueden quedar por mucho tiempo. O sea, puedes tener un inquilino por varios días, si no es que semanas, y te sigue fregando la vida, ¿no? O sea, están, insisto, en cuadros, mesas, sillas, paredes, en cualquier lugar es un lugar para que se queden ahí, insisto, mientras estén llenitos, mientras te lleguen a picar y todo, bien pueden estar un ratote ahí, esperando, o cada noche lo pueden hacer. Entonces, imagínate. Es correcto. Hubo una epidemia de fiebre amarilla en 1870 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, que después de estos 8 años se extendió a Estados Unidos. Imagínate, o sea, si hablamos de pandemias y todo esto, y esta enfermedad se propagó precisamente a que en esta época, hablamos del siglo XIX, había un auge en el transporte marítimo y el comercio internacional. Entonces, pues ibas por ríos, por mares, etcétera. Entonces, pues, ahí te los llevabas. Aquí tengo a mis chubacas, entonces no se espanten, no pasa nada. Es normal. Sí, es normal aquí los chubacas. Pero bueno, entonces, pues durante esta semana hacen muchas actividades de carácter informativo, entre ellas hacen conferencias, jornadas de trabajo, talleres, campañas, y pues la parte esta que te digo de la que tú veías, ¿no? Allá en Mérida. Entonces, imagínate todo este tema para un bichito que, insisto, aquí en la Ciudad de México, en las zonas a lo mejor muy frías, a lo mejor en el norte, zonas desérticas, pues ni siquiera lo conocen. Es correcto. O sea, no es algo que sea como de tema diario o algo así, ¿no? Así es. Pero bueno, pues ahora sí que corte y seguimos con el tema principal, mi queridísimo Bravo, porque pues ayer celebramos, es una de las celebraciones creo que más importantes del año. Ya habíamos platicado en algún tiempo, hace algunos meses, años, sobre las celebraciones más importantes, ¿no? Y cómo algunas de ellas tienen que ver con las cosechas, tienen que ver con las estaciones del año. Habíamos hablado que Día de Muertos, por ejemplo, es una de las estaciones donde más existe celebraciones, y el tema comercial que no se puede evitar, la Navidad, etcétera. Pero un punto importante, me voy a atrever a decir que más que para México, tal vez para Latinoamérica, porque en Europa y en Estados Unidos no siento que sea tan importante o tan trascendental como lo es celebrar a la jefita, a tu progenitora, en este 10 de mayo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, te voy a ser bien honesto. En lo personal, creo que sí es una situación. Para empezar, es de adopción moderna, por así decirlo. Uh-huh. Es como de los 60 para acá, me parece. Ok. Sin embargo, el punto y en su origen era un día en su origen moderno, por así decirlo, uh-huh, era una fecha, un momento de conmemoración, claro, como originalmente fue propuesto, y como todo lo que en algún momento dices, ay, qué buena idea, uh-huh, pues no tarda en comercializarse, ¿no? Que fue lo que le sucedió el Día de las Madres. Entonces, en lo personal,
Yo creo que esto de la comercialización es un mal necesario, ya Sí, que le da auge a ciertas ideas o ideales que se tienen en este momento, ¿no? claro. Pues al final, insisto, pues estamos en un país, en un mundo que en su mayoría es capitalista y que es un mundo globalizado. Y yo sé que parece muy canción, pero pues es la realidad. Entonces la gente en su mayoría pues vive a través ya sea formal o informal, vive a través de la venta, ¿no? Entonces eh, es evidente que en estos días se necesita mover la economía. Pero fíjate que tú comentabas, ¿no? A lo mejor dices, es que tiene como dos orígenes o dos fuentes. La que tú dices, la más moderna, del siglo XIX, más o menos por ahí va el asunto del siglo XX, perdón, que tú decías. Pero tiene un origen todavía mucho más allá y tal vez un tema pues pagano, ¿no? Porque volvemos nuevamente a las grandes civilizaciones de las que hemos platicado hace ya varios programas. Y pues esto inició como una celebración a la madre en la antigua Grecia. Y como tú De hecho, sabrás, todavía creo que un poquito antes, desde Roma, ¿no? Con el Festival de los Cibeles. bueno, primero fue Grecia y luego Roma. Pero Ah, sí, bueno. sí, o sea, recuerda que los romanos agarraron así de todo lo que conquistaban y agarraban Sí. y hacían así como que sus uniones. Pero bueno, en Grecia tú sabes pues, que el dios más bravo era precisamente Zeus, ¿no? Poseidón y Hades, que eran hijos precisamente de Rea o Ría, como usted lo quiera llamar, y que era a su vez esposa del mismísimo Cronos. Este Cronos, que lo que hacía era pues comerse a los hijos, porque había esta profecía que decía que ellos lo iban a destronar. Entonces el chavo, bien campante, pues sí le ponía, no se hacía la vasectomía, tenía hijos por doquier, pero aparte se los comía. Pero era con Entonces, la misma. pues sí, pero pues igual, oye, tú sabes que tengo 10 cuñados, ¿no? Sí. Entonces, pues sí pasa y sí pasaba. Pero bueno, en algún momento creo que le dieron algo de tomar, no recuerdo ahorita bien la historia, y vomitó a todos sus hijos, de donde salieron No. precisamente... No, no va por ahí, eh, ¿no fue él? no, Zeus le oculta. Rea le oculta a Zeus. Ah, ok, Zeus crece ajá, y comienza a pelear con su papá. ok, Entonces, en esta pelea lo lastima a tal punto que hace que escupa a sus hijos, ¿no? A su descendencia. a los carnales. Ujú, Y aquí viene lo curioso, ¿no? O sea, no se enfrentaron los mayores meramente, sino los varones así es. a su papá. Y en este caso, pues, el mayor de los varones fue Hades. Ujú, Sale Hades, sale Poseidón, ya creciditos. Y sí, ahora sí, entre Hades, Poseidón y Zeus, a darse con todo, ¿no? pues, se revientan a su papá y hasta los testículos le cortaron. Pues oye, es que oye, Que de te, ahí sale la última hija de Cronos, te digo la que mismísima Afrodita, de la espuma del mar, de los testículos pues sí, pero Cronos. ya era justo y necesario, ¿no? Porque te digo que ni la Ya, sí, vasectomía se hacía ni nada. Entonces le tuvieron que aplicar el sí, cascanueces. es correcto. Pues bueno, después de este tema, pues era la celebración que se hacía a Rea, madre de los dioses principales, digámoslo así. Y posteriormente lo que tú comentabas, los romanos llamaron esta celebración Hilaria, donde adquirieron este tipo de celebración de los griegos. Se celebraba por ahí por el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban pues muchas ofrendas. Entonces, pues ya sabes, a todo esto pues llega el cristianismo hace aproximadamente 2000 y cachito o 2000 años y se transforma en una celebración para honrar pues nada más y nada menos que la Virgen María, la Madre de Jesús. Y bueno, en el santoral católico es el 8 de diciembre donde se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. Yo insisto, sabemos que aquí en México se celebra el 12, pero bueno, es muy en particular la de Guadalupe. Pero bueno, digamos que en el santoral católico a nivel mundial se maneja el 8 de diciembre como el festejo de la Virgen María, ¿no? Entonces, pues
llega a los católicos y hacen precisamente eso. Ahí acaba, digamos, que la parte entre pagana y antigua de la celebración del Día de las Madres, y luego nos transportamos hasta el siglo XVII en Inglaterra. Entonces hubo un acontecimiento relacionado con la Virgen que se denomina Domingo de las Madres, donde los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus mamás. Entonces, además de que muchas personas trabajaban, para algunas personas acaudaladas y no tenían alguna manera o oportunidad de estar en sus casas, ese domingo se les daba el día libre para visitar a sus familias, que era el cuarto domingo después de Pascua. Oh, esa sí no me la sabía. Fíjate que es un tema interesante, te decía, es del siglo XIX, porque también este origen ya más del Día de la Madre, digamos que el contemporáneo, tiene que ver por allá por 1865, cuando la poeta y activista Julia Ward Howe organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston. Esto, donde participaron madres de familia que fueron víctimas de la guerra de recesión. La guerra de secesión, como tú sabes, pues es la guerra civil en Estados Unidos, el norte contra el sur, y fue precisamente uno de los temas principales, el tema del esclavismo, ¿no? Con Benjamin, no fue Franklin, fue ay, se me fue el nombre. Y usted disculpe que se esté metiendo ruido molesto a la transmisión, pero bueno, los vecinos de pronto no entienden esto del tema, entonces voy a tener que educarlos en un momento más con rock o metal, pero mientras espero que no se filtre tanto la música de reggaetón, pero bueno. Entonces, pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿era Franklin? ¿O era... Ay, se me fue el nombre del presidente que abolió la esclavitud en Estados Unidos? De hecho, Abraham Lincoln, perdón. Al que Lincoln se echaron en un teatro, sí, cierto. Fue Abraham Lincoln, perdón. Entonces, de hecho, se le echaron el mismo año. Ajá. Fue en la época de esta guerra civil, la guerra de secesión, que le llaman. Y pues esta mujer propuso establecer un día como forma de reconciliarse, o de que reconciliaran a las partes en conflicto, ¿no? Por esta misma época, otra activista que se llamaba Ann Jarvis, viendo el éxito de la convocatoria, organiza también reuniones en donde las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de actualidad. Algo así como los jueves en el Sanborns. El desayunito de los jueves en el Sanborns con las amigas y jugar canasta y todo lo demás. Algo así sucedía por aquella época, ¿no? Sí. Sí, de hecho, todo esto, vaya, ya estamos hablando de que para ese momento la guerra ya había terminado, me parece. Sí, claro. Casi seguro de esto. Tenía unos 2-3 años de haber terminado. Y vaya, yo sabía de Ann Jarvis como una fuerte impulsora de esto. Y ella como comienza a hacerle esta invitación, ¿no? O tratar de hacer esta invitación más extensa a figuras públicas, a senadores, miembros del Congreso, etcétera, etcétera, como para ganar lobby. Así es. Un paréntesis muy rápido. Sabemos que acaba de pasar hace unos días el 5 de mayo y con base en lo que Alfa acaba de comentar, me acordé de algo bien interesante, ¿no? De hecho, se hizo una publicación, Alfa la hizo en la página de Chilangueando, donde como que tratamos de explicar a los gringos que el 5 de mayo no es tan importante para nosotros. Es correcto. Pero los gringos celebran el 5 de mayo por el beneficio que esto les trajo. Así es. Debemos recordar también que pues, mientras ellos estaban en guerra de secesión, pues nosotros estábamos teniendo otros pedos intercharcales, ¿no? Cruzando el charco, los ingleses, los franceses, los españoles, todo el mundo estaba viendo a ver qué fregados cuchara metían aquí en México y a ver qué sacaban. Entonces, la verdad es que estábamos batalla tras batalla, pelea tras pelea, y afortunadamente hasta ese momento nadie había logrado algo importante. Pero los franceses, en la mano de Napoleón, deciden que pues ya les toca a ellos meter mano en México. Sin embargo, eso de meter mano en México era solamente un pretexto más
para poder entrar a territorio americano. En este aspecto, por así decirlo, el ejército sureño de Estados Unidos, él ya había hecho algunos tejes y menejes con diferentes armadas, y de una de estas, o la principal de estas que le ofreció apoyo, fueron los franceses, fue el mismísimo Napoleón, obviamente con toda la intención de venir y fastidiar aquí. Necesitaba él un lugar donde tener sus aposentos en América, para que pudiera seguir en su campaña intervencionista en México. Entonces era una estación en la cual le favorecía muchísimo a Napoleón. Por lo tanto, sin avisar, o sea, a la gacha, llega y toma Veracruz otra vez. Debemos recordar que nuestra hermosa ciudad de Veracruz ha sido tomada más veces que, no sé, que las primas que están ahí en la laguna, ¿no? Que las primas, o sea, del Bravo. Sí. O sea, la verdad es que sí, la ciudad de Veracruz ha sufrido bastante en ese aspecto. Creo que precisamente por eso, perdón, es no sé si 2 o 3 veces heroica, ¿no? 3 veces heroica. 3 veces heroica la ciudad de Veracruz, sí, por de las batallas. De las que sí ha logrado defenderse, las otras pues ya no cuentan, ¿no? Pues ya qué chingados. Exacto. Pero bueno, entonces llega Napoleón con su ejército, o sea, esto lo pongo en contexto porque es importante. Era la armada número 1 a nivel mundial. O sea, no había en ese momento quien le dijera a Napoleón nada, porque pues Napoleón le daba un soplomocos y ya se acababa el pedo, ¿no? Eran los gringos de aquella época. Exacto, eran los gringos de aquella época, exacto. Tal cual. Entonces llega Napoleón, invade Veracruz y la toma casi de inmediato, ¿no? Entonces ya aquí avisa a la capital que pues oiga, no manchen, paguen, no, pues te picas los ojos, mano, porque ahorita estamos en problemas. Así es. Entonces, no tenemos, no pagas, no. Ah, bueno, entonces voy para allá y cobro. Y pues si quieres, ven para acá y cobra. Si quieres, ven para acá y cobra, quería decir que pues tenías que caminar de Veracruz hasta la Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo que decide hacer el gobierno nacional es enviar al generalísimo don Porfirio Díaz, tu abuelito, exacto, a que se encuentre en Puebla con el general Ignacio Zaragoza. El que estaba en los billetes antes, ese de lentecitos, no el gordo. No. Cuando se veía guapo. Ándale. Ese es Ignacio Zaragoza. Porque bueno, ya todos los héroes de México parecen millennial, ¿no? Sí, no manches. Pero pues ya, todavía rescatamos a estos. Entonces, Zaragoza está en Puebla, asentado en Puebla. Llega Porfirio y dicen, ¿saben qué? Pues ahí vienen los franchutes. Pues cámara. Zaragoza junto con Díaz empiezan a hacer la primer defensa en la ciudad de Puebla, pero no la pueden defender. Esto no quiere decir que hayan perdido, quiero aclarar. Entonces tienen que reagruparse en la sierra de Puebla, o en la región serreña de Puebla. Y ahí es donde entra el famosísimo ejército o la famosísima armada Zacapuaxtla. Ah, chinga, tenemos fuerzas especiales. Sí, teníamos fuerzas especiales aquí, que eran ellos. Era como la 501 de Skywalker, ¿no? Más o menos. Exacto. Así con esos tompiates que les colgaban hasta el talón, así los tenían aquí los Zacapuaxtlas. Hay fotos de eso, si no me creen, googleenlo. Bueno, así con esos tamaños, decidieron hacerle frente a la armada número 1 del mundo. Y no crean que estábamos a la par, no. Era un ejército indígena, aguarache, que se defendió con machetes y piedras. Órale. Y esto no se la sabía Napoleón. Napoleón lo único que intentaba era llegar, conquistar y pasar al norte para darle apoyo al ejército y así derrotar a Abraham Lincoln.
cuando el ejército de Napoleón, o cuando mucho Napoleón hace el error de venir a intervenir México con solamente cierto número de hombres, sin tomar en cuenta que posiblemente necesitaría apoyo, es cuando pierde la batalla de Puebla. Pierde en la Sierra Zacapoaxtla contra la Armada de México y el ejército indígena de Zacapoaxtla, y van huyendo hacia Puebla. Para ese momento ya los estaba esperando el resto del ejército mexicano. Tienen que huir a Veracruz. Ok. Y de Veracruz huyen sin la totalidad de sus barcos hacia Francia. Napoleón se fue como al perro apaleado de México. Digo, acaba de aclarar que era Napoleón III. Sí, sí, pero al final de cuentas era... Sí, digo, al final Napoleón, ¿no? Digamos, era sí, yo sé que no es el Napoleón famoso con esos libros de historia así, el Bonaparte. pero es Napoleón, Uh-huh. exacto, no es Bonaparte, pero es el Napoleón número 1 del mundo con su ejército. Sí, sí, sí. O sea, no le demerita que no haya sido Bonaparte, ¿eh? Igual es No. Bonaparte, también se la partimos, ¿eh? Sí, no, nada más es una nota aclaratoria, pero Sí, al final hablamos sí. de lo que tú decías, el ejército más poderoso de aquella época. Sí. Entonces, al no poder llegar el ejército francés a la batalla de Gettysburg, o Gettysburgo, como le quieran llamar, Uh-huh. que es en realidad es la última batalla de la guerra civil norteamericana. Entonces, al ejército del sur no recibir los refuerzos que esperaban, le pasó lo mismo que a Napoleón. Tuvieron que enfrentar una derrota. Tal cual. Entonces, el ejército del norte se declara ganador, Lincoln termina siendo presidente, bla, 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 bla. Por lo tanto, ellos celebran el momento en el cual México les ayudó a obtener o a hacer una república unida, que es el 5 de mayo. Ese momento para ellos es el definitorio para obtener la república que ellos anhelaron. Así es, y por eso es precisamente que Estados Unidos le da un énfasis mayor a la celebración del 5 de mayo que a la celebración del 16 de septiembre, porque la independencia de México no le importa, lo que le importa es que gracias a esta batalla, en la que tú ya comentaste ampliamente que no nos dejamos, y que más bien no los dejamos llegar, ellos pudieron tener ese país unido, y a lo mejor lo que hubiera sucedido es, a lo mejor sí cambiaba el rumbo de la historia en sentido de quién hubiera ganado esa batalla de secesión, esa guerra de secesión, pero también el peor escenario, tal vez hubiera dividido el país, y ahorita tendríamos a un vecino, que no sé si sería Estados Unidos o no, pero es un vecino que a su vez tendría otro vecino que no era Canadá. Exacto. ¿No? Entonces, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Entonces, trascendental para México, trascendental para Estados Unidos, trascendental para América y tal vez para todo el mundo, esta batalla del 5 de mayo, y por eso es que los gringos casi ese día es lo que quieras, sí, taquitos y guacamole y lo que tú quieras, y que pelee el Canelo. De hecho, se celebra la mexicanidad. Así es, y que pelee el Canelo y que peleen todos los demás que quieran mexicanos, y ya sabes, ¿no? Entonces, el Chávez, y ahí se aventaba sus buenas peleas. Entonces, pues sí, ese es justamente el origen y el porqué. La realidad es que nosotros, pues ni siquiera es un día de asueto oficial. No, pues no, lo dan en las escuelas por el peso histórico que se tiene, pero pues no más. Nada más, exactamente. Sí. Pero bueno. Ya me desvié mucho. No, está bien. Para mí esta acotación estuvo muy padre porque fue reciente. Sí. Es por eso que para los gringos hacen tanto desmadre por el 5 de mayo, como dijo bien el Alfa. 5 de mayo, tacos, guacamole, tequila, todo lo que quieras. Entra. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una fecha en la cual, pues ellos, igual y si nosotros sin saberlo, ¿no? Les salvamos el trasero. Literal.
Pero bueno, quiero saludar rapidísimo a Ruth Farfán, que nos pone ahí un emoji así como de... Un sticker, perdón, de Tell Me More, de Cuéntame Más. Entonces, ahí está esa historia. En un momento más terminamos con el de... el Día de las Madres. Y también a Roberto Villaseñor, que también nos manda saludos. Entonces, platicamos precisamente sobre este tema de la reunión del Día de las Madres. Sí, y bueno, que hay que seguir con la historia de Anne y Ana Jarvis. Anne y Ana, exactamente. Jarvis, que al día de hoy es un nombre muy, muy común, muy conocido, sí, y más en el universo de Marvel. Pero bueno, las reuniones de este Día de la Madre continuaron de manera regular durante los siguientes años, y Howe continuó trabajando por otras vías. Digamos que se deslindó un poquito del tema de las mamás, entonces fue Anne Jarvis la que le siguió. El 12 de mayo de 1905, ya hablamos del siglo XX, fallece Anne Jarvis, y su hija Ana, para conmemorar su fallecimiento, que fue justamente en un 10 de mayo, lo dejó como el segundo domingo de mayo. Ya en 1907, Jarvis comienza con una activa campaña para que se haga un reconocimiento oficial que fue extendiéndose por todo el territorio de Estados Unidos. Y bueno, empezó a escribir a personalidades muy influyentes. Ya sabes, ¿no? Tienes que meter a los catedráticos, sí, también, de todo el mundo, para que también le echen un montón. Y fue precisamente hasta 1914, con la firma del presidente Woodrow Wilson, donde se reconoce de manera oficial el Día de la Madre. Esto en Estados Unidos. Ok, una pequeña nota, a lo mejor lo ibas a contar, pero ya te la voy a quemar, carnal. Dale. Un poquito de años después de esto, junto con estas cartas que Ana envió, pues como lo comentó Alfa, ¿no? Se envió a gente pues importante en muchos aspectos para ganar lobby. Hubo personas que la apoyaran, otras que obviamente no les interesó, pero dentro de esto, un grupo de comerciantes, al darse cuenta que ya había recibido la firma de Wilson, pues dijeron, ¡a Wilson! Exacto, de aquí nos colgamos. Exacto, y entonces comenzaron a comercializar con esta nueva fecha, con esta nueva festividad que se tenía en Estados Unidos, que era el Día de las Madres, el segundo domingo de mayo. Esto no le agradó a Ana, y aquí viene el dato curioso. Ella realizó una demanda en Estados Unidos como para, ¿cómo se le llama? Como para registrar la fecha. Sí, como por derechos de autor. Exacto. O algo así, ¿no? Entonces, en teoría es una demanda que a lo mejor pudo haber ganado, porque pues fue una festividad de la cual ella estuvo trabajando mucho, pero le fue negada la demanda, bajo el argumento de que ya era una situación que envolvía un aspecto nacional y ya hasta ese momento internacional, porque aparentemente para los años 20 que todo este relajo terminó, ya había llegado a México la celebración. Es como cuando quieres cobrar derecho de piso por una canción que es de dominio público, ¿no? Algo así. Como la cucaracha. Sí. O algo así, ¿no? Las mañanitas, papá. Las mañanitas. De Cepillín y todo eso. Sí, claro, evidentemente. Sí. Entonces es lo curioso que pasó con Ana Jarvis en este aspecto. Ya cuando ella quiso como retomar la solemnidad de la celebración, porque es algo que ella siempre quiso conservar, pues ya no pudo. Y es a esta situación en la cual llegamos a la celebración moderna, ¿no? Claro. Yo lo que iba a comentar no era eso, digo, es una acotación bastante padre. Yo lo que iba a comentar era justamente lo que sucedió en México. En México, no, está bien. Digo, fue un cierre muy bueno para los Estados Unidos y como tú dices, ¿no? Se empezó a permear en todo el mundo. Uno de los casos fue en México, que el 10 de mayo se festejó por primera vez en 1911. Mira. Pues casi luego. Sí, ya no estaba tu abuelito, ya estaba Francisco y Madero. Todavía estaba mi abuelo aquí. Bueno, sí. ¿Cuándo se fue él? Pues no se fue, mi hermano. Lo invitaron a irse a Francia como a Ebrard. Sí.
fue para julio de 1911. Antes estaba aquí, todavía No, estaba aquí. no, no sé, no sé no me acuerdo de la fecha, déjame lo googleo, Ok. pero sí fue para julio de 1911, por lo tanto sí ya estaba, todavía Ujú. seguía aquí cuando eso. Cuando fue la celebración. Entonces digamos que Ujú. fue de tu abuelito todavía esta celebración. Sí, Vientos. Pero bueno, no fue hasta 1922 cuando esta celebración se hizo institucional, impulsada por un periodista de nombre Rafael Alducín, quien retomaba la iniciativa precisamente de Estados Unidos. Entonces, esta campaña promovía la reflexión sobre el papel de las madres y los hijos. Era una invitación a mantener los valores morales y familiares como cohesión de la sociedad. Todo esto fue bien recibido por los comerciantes, volvemos a lo mismo, quienes vieron su agostito, vieron esta oportunidad de incrementar sus ventas. Y la realidad es que lo hicieron. Digo, en este año no sé si te enteraste, mi queridísimo Bravo, pero la Condechi se quedó vestida alborotada, ¿eh? sí, No sí hubo me enteré. tanto, dice que la mayoría de la gente abarrotó más el mercado de Jamaica, histórico también, este lugar, pero lo que normalmente eran comidas en restaurantes, al parecer hoy fue más una celebración todavía un poquito más íntima y más local. Sí, la verdad es que sí, es algo que habíamos comentado con Uvalle, Ujú. en este aspecto, ese tipo de situaciones, a veces no las queremos aceptar, pero hay Sí. comercio no esencial que, pues que valió queso con esta pandemia, ¿eh? Y Sí, no es bueno, o sea, no estoy diciendo que sea bueno, que al final de cuentas comercio es comercio, claro, pero pero sí, aunque no lo creas, o sea, una cuestión es, o sea, la comida es evidentemente vital y es necesaria, ¿no? Para en la sociedad, pero no a lo mejor a niveles de irte a un restaurante que te cobran, o sea, a lo mejor por persona unos 600 700 pesos o más, ¿no? Entonces, a lo mejor ese día hubo más servicios de entrega de comida, ya sabes, ¿no? A hubo través más de, Kentucky. ajá, a lo mejor de las aplicaciones estas, ¿no? Que te permiten hacerlo, quién sabe. La realidad es que, pues, si bien ya los de 60 y más ya están vacunados, la mayoría, que no son todos, y ahí van los de 50 para arriba, pues todavía los que generan, lo que platicábamos, todavía no. No, Entonces, pues, no la pelamos, carnal. exacto, entonces todavía estas salidas como que no están todavía al 100%, pero bueno, ya vamos a poder ver la liguilla y los demás partidos en el estadio. Por cierto, ¿no quieres ir al América Pachuca? ¿Para qué? No, pues para ver clase, ya sabes. Ah, pues mejor me voy al Cruz Azul Choriceros. No, está bien. Vamos a hablar en 3 semanas, 4 semanas. Ajá. A Del ver, casi, casi. sí, vamos a ver al subcampeón nuevamente. Pero bueno, Chale. saber qué sucede, ¿no? Pero bueno, lo que estaba platicando es que Día de las Madres. el tema está de las ventas y bueno, la elección del día tiene sus bases precisamente en las costumbres inglesas. O sea, ya el 10 de mayo como tal se elige por ciertas costumbres inglesas del siglo XVII, donde se dedicaba a lo que decíamos el cuarto domingo de la cuaresma. Yo dije, la Pascua, estoy mal. El cuarto domingo de la cuaresma a todas las madres operarias, o sea, que chambeaban, y que en esos días suspendían sus labores para poder quedarse en casa con sus hijos y hacer de comer y atender al marido y todo lo demás, ¿no? Pero pues no trabajaban ese día. Entonces, así está el origen del Día de las Madres. Oye, pero tengo, ya para cerrar, tengo un poema así como que para las mamás, para las mamás luchonas. Ya ves que ¿cómo se llama? Celedonio, Macedonio, este hijo de la... Hablo de la familia de Peluche. Ah, ya. Maradonio se llama. Recita un poema a la madre, ¿no? Ey, Pero bueno, correcto. no es ese porque también son derechos de autor. Pero ayer les compartí en el grupo un poema a la mamá luchona y se los quiero compartir también porque pues, este programa también es de WhatsApp. Y lo hacemos con mucho respeto y sin querer ofender. Entonces, ahí les va. Dice, mamita querida, mamita adorada, yo me hago el sándwich mientras estás acostada. Me voy a la escuela con la camisa arrugada porque no puedes planchar con tus uñas tan largas. Desde hace 2 años traigo los mismos cuadernos porque tu teléfono sea el más moderno. En casa de mi abuela me tengo que quedar porque con un papi nuevo tú vas a pasear. Qué bella te miras con tus extensiones, aunque yo preferiría que al verme te emociones.
quisiera decirte en este tu día que hubiera preferido ser hijo de mi tía. Chale. Pero está chido. Está chido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo viste el Canelo? Ya rapidísimo. Mira, te voy a ser honesto. Yo pensé, siendo totalmente honesto, que se había rajado el British. Ajá. Porque la verdad no vi el fregadazo así como que. O sea, sí fue un señor fregadazo. Sí. Pero quedó en pie. Dije, pues el cuate sí, yo creo que se rajó. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Sí, Le dio frío. ¿Se cansó o sí sintió la ametralladura, ¿no? Sí, sí, sí. Algo por ahí pensé, ¿no? Ajá. Al día siguiente que vi las fotos de la radiografía, no, señor, pues disculpe usted. Te digo algo, yo cuando le vi el ojo, Ajá. yo pensé que le había abierto, yo pensé que estaba sangrado. Entonces dije, bueno, a lo mejor, precisamente por lo mismo, dije, a lo mejor ya se rajó porque pues, se lo tallaron. Y ya ves que cómo se empieza a poner el ojo bien gacho, que se empieza a llenar como cierra. de hematomas. Ajá, se cierra y aparte te queda como magullado. Entonces te empiezas a tocar y pues está la molestia en que no puedes abrir el ojo. Este cuate ya no podría abrir el ojo. Entonces mucha gente precisamente pensó lo que tú. Así de, no, pues ya se rajó. Sí, ya cuando empezó a explicar el Canelo que sintió que le rompió que sí lo fracturó, había una imagen donde sí se le veía ya el pómulo hundido comparado con el otro. Y a lo mejor era que estaba hinchado o más hinchado el otro, pero se veía una diferencia muy grande. Sí, se ve terrible. Ya vi las imágenes después, ya vi con más atención. Uh-huh. Ya sin tan visceral. Porque Sí. incluso hasta pensé de algunos pues viejas mañas que se tienen en el boxeo, ¿no? Ya te inflaron el pómulo, pues vamos a meterle este piquetito para que sangre. Claro, ¿no? Que les cortan ahí para ajá, que... sí, Ajá. sí. Así que los de la vieja escuela que queremos el box, ¿saben Uh-huh. a qué me refiero? Hoy en día creo que ya ni siquiera es permitido ese tipo de mañitas. No, es Pero que antes ya... así la hacía, ¿no? O sea, oye, te dieron muy fuerte, está inflamando. No, pues haz Uh-huh. el corte sobre la ceja o un corte Sí, sí, sí. no peligroso. Y pues sácale la sangre, ¿no? Para que pueda ver y pueda seguir peleando. Claro, Pero entonces... no, ya cuando vi las fracturas, la verdad es que dije, ay, en la torre, la verdad es que qué tompiates del británico, oye, que, pero qué huevotes, oye, no lo tiró, no me lo mareó, no nada, oye. No, o sea, hay que reconocer que es Es una pared. Sí, o sea, está más alto, pareciera que tiene una composición muscular un poquito mayor a la del Canelo. Porque en peso, pues evidentemente estaban igual, ¿no? Pero bueno, estaba invicto 30 victorias de manera consecutiva, con algunos knockouts. O sea, sí tenía un ratito de no noquear, pero no era, o sea, un costal no era el campeón. De los dos que le falta, o que le faltaban al Canelo, ¿no? Nada más le falta uno. Y el otro chavo también dijo así como que, yo no me voy a rajar. Pues ojalá y no. Y que sea una buena batalla, porque era una buena pelea. Incluso había algunos rounds donde el Canelo parecía que hasta iba perdiendo Pues esos rounds. Hasta ese punto yo vi la pelea pareja, ¿eh? Ajá. Creo que le hubiera dado unos 3-4 rounds al británico. Sí. Y los otros 3-4 a Canelo. Yo sí, yo. Pero yo qué sé, yo nada más entrené box 1 o 2 años, ¿no? Yo qué chingados sé de eso. No, pues hoy fue mi segundo día, entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, pues sí. Entonces, pero sí, no recuerdo cómo se llama el anunciador muy famoso, el que dice, Let's get ready to rumble. Pero... ¿Buffer? No, Buffer es el de la UFC, ¿no? No, sí, Buffer es de UFC. Bueno, este cuate. El Lennox es el otro güerito, pero no es este que te digo. Él dice que tenía arriba... Sí, es Michael Buffer. Sí, es Michael Buffer. ¿Sí es Buffer? Sí, Michael Buffer, sí. Ok. Sí. Sí, porque el otro es Johnny Lennox. No, es Michael Buffer. Ok, este cuate decía que lo entrevistaron después y dijo, yo tenía a Sanders arriba. Entonces, era una pelea muy pareja donde no se estaba dejando, pero al final lo empezó a minar el Canelo también con golpes al cuerpo. Y perdió velocidad y él mismo dijo, por ahí por el 8º, 7º empieza mi pelea. Y pues sí, lo que sucedió fue que en esta ocasión, o sea, le metió un muy buen upper, que se quedó abajo porque no llegó a subir todo el camino.
Y chocó directamente, ya viendo la Es imagen que donde se lo lastima, sí es con todo y directo y sin escalas el trancazo, ¿no? Es que este cuate hacía un bending muy raro, ¿no? Muy, para la altura y peso que tenía, se me hacía un bending demasiado, bajo, ¿no? Yo lo que no entiendo es por O qué... tú qué dirás. Sí. Yo lo que no entiendo es por qué no hacen el bending hacia atrás o hacen el rolling completo con el cuerpo. Pero, insisto, yo llevo 2 días de box. Estoy súper adolorido. Pues es Pero... que es más ujú, fácil, sinceramente es más fácil bajar que hacer todo el ¿qué arco, hacerte para carnal. atrás? Pues quién Sí, sabe. Ya te es diré que, cuando me toquen a mí los bueno, trancazos. nada más te comento, el hecho de que hagas el arco y regreses, Ujú, aparte de que implica la fuerza en la espalda, sí. implica el trabajo de abdominal, ¿eh? Ok. Entonces, Hacia pues abajo es más fácil. imagínate, exacto. Entonces es más fácil, agacharse y levantarse Ujú, que hacia atrás y luego todavía hacer la fuerza abdominal para regresar. Entonces sí es más fácil, te gastas menos o sí. hay menor desgaste y pues mientras te sea eficiente, qué padre, ¿no? Ujú, ujú. Pero pues ya aquí vemos un segundo ejemplo de que, No, se puso de pechito, literal. y digo segundo ejemplo porque se acuerdan de un güey, un filipino ahí medio culero que se llama Manny Pacquiao. Claro, cómo Ok, olvidarlo. así que nada más acuérdense que hizo un side step, que Ujú. también es como una forma de quitarse los fregadazos, y se encontró de frente el puño de Juanma, De ¿eh? Juan Manuel Márquez. Y ese sí lo mandó a dormir un ratito. Sí, pues de hecho hasta me lo acalambró, ¿no? Para el regreso, ¿cuánto tiempo tardó en regresar? Es que Me dirá, de me esa... dirán lo que sea, ¿eh? Ujú. Pero ese sí fue frío, ¿eh? Claro, pues pregúntale a Ronda Rousey todo el año que se la pasó sin dar entrevistas, sin salir digo, Sí, sí, así sí, como era de pleitera, ya sabes, ¿no? Y aún así sí, regresó con la que no debía sí. y a pelear como no era su forma de hacerlo, pero bueno, después de esa segunda derrota tan humillante, la realidad es que dijo, pues ya, ahí muere, ¿no? Entonces sí, o sea, esas peleas te marcan, ¿no? Sí, sí, sí te mellan, ¿cómo no? Pregúntale al Margarito precisamente con Con Pacquiao, que le destrozó los ojos. Margarito con Paquiao y Margarito con Coto. ¿cómo se? Coto, Ujú, sí, 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 también, o sea, ese tipo de situaciones son las que mm, yo no soy como que super fan, no, de hecho no soy fan de Canelo, no me considero así como fan de Canelo. Lo que tengo que decir es que últimamente el Canelo está peleando mucho mejor. claro. Oscar le está sirviendo mucho. Ujú, Ya se ve un boxeo más pulidito, ya se ve que ya está haciendo caso el güey a lo que le dicen que debe hacer. sí. Y pues, la verdad es que siento yo que fue una victoria merecida. Y si Sí, no, pues ahí están las radiografías. claro. Sí, la realidad es que solamente un boxeador de aquella época de hace ya muchos años hubiera salido al siguiente round. Al día de hoy, al ver eso, incluso el mismo doctor te para la pelea. Entonces, eh, creo que fue una buena decisión. A ver cuánto tiempo dura este chico fuera de circulación, a ver cuántos meses o incluso años les dan. Pero, o sea, no nada más fue una derrota. O sea, neta, puede ser el fin de su carrera. Es lo que iba a comentar. Solamente hay que recordar que ese tipo de derrotas o ese tipo de lesiones, Ujú, en algunas otras situaciones, o antes, podríamos decirlo así, si lo queremos ver así como que, en mis tiempos, sí. eso significaba el final de la carrera, ¿eh? Sí. Hoy en día no sé si puedan hacer como un rescate así de tan bueno, de que digas, ¿sabes qué? Te vamos a hacer esta cirugía, vamos a poner esta placa de adamantium Ujú, y ujú. ya la libras, ¿no? Es que ese es el problema. O sea, este cuate va a requerir placas sí o sí. Entonces, Es a lo que voy, ¿no? Entonces, nada más hay que considerar eso, ¿no? ujú. Y hay que verlo desde esa perspectiva. Si ese es tu medio de vida, ¿tú crees o ustedes creen que alguien que se gana la vida así venda su forma de vida de esa forma? Yo creo que nadie se arriesga a lo bruto. O sea,
No, Incluso este cuate, el que peleó antes de Saunders, que era el campeón, creo que de la OMB, o era el contrincante número uno de la OMB, digo, del CMB, perdón, ajá. porque Saunders era de la OMB. El que fue la pelea, pues casi obligatoria del Canelo, pues, no le duró y no estaba a punto, y aún así tuvieron que pelear porque, insisto, son de esas O peleas peleaba o lo obligatorias. entregaba, ¿no? Exacto, entonces, aún así, no sé cuánto dinero le dieron, no creo que le hubieran dado lo mismo que a Saunders, yo no me hubiera arriesgado, pero bueno, No, insisto, o sea, y véanlo de este lado. El British ujú, tenía, ¿qué? Veintitantos años, ¿no? 28 me parece. Entonces, estamos hablando de que a los 30 para el box estás en muy buena edad, Ujú, no corres tanto riesgo, no nada. O sea, 28 años yo sé que no es un chamaco, sí, pero tampoco es una edad de retiro en box, ¿eh? no. Pues Entonces, ojalá y tenga esta recuperación rápida. yo esperaría lo mismo, Ujú, aunque sinceramente yo creo que va a regresar ya para a lo mejor para su retiro, ahora sí nada más, porque, y no es que se lo desee, ujú. pero es que una fractura de esas, híjole, les repito, si alguien ahorita dice, ¿sabes qué, Bravo? No seas güey, ya cambió un chingo esto y esa fractura en 3 meses te levantas, no, pues está chido, te creo totalmente, porque yo Ujú. ya me he deslindado de muchos de estos aspectos así tan Pues fan que yo era. la medicina ha mejorado mucho. La cirugía plástica, que es lo que, y reconstructiva, que es lo que le tuvieron que hacer a este señor, a lo mejor también ya pudo haber avanzado y también depende de su capacidad de recuperación. Pero No te lo discuto. pero es una fractura. O sea, Sí, volvemos a lo mismo, es una fractura. es el punto, ¿no? Creo que es el pero que Ujú. es importante considerar aquí. ¿Qué tan frágil, qué tan vulnerable estará ese hueso, hablando de secuelas precisamente? Y es un hueso que precisamente está dividido, y es lo que explicaba uno de los doctores, precisamente está dividido del cráneo para hacer eso, para evitar que una lesión fuerte, incluso una fractura, pudiera afectar un poco más al cráneo. Ahora, es este hueso, que no recuerdo cómo se llama, pero es el hueso que está precisamente abajo de los pómulos, también llega a la parte de atrás de la órbita del ojo. Entonces, puede dañar los músculos, puede dañar los nervios del ojo, y no es exagerado decir que pudo haber perdido el ojo si continuaba. Y volvemos a lo mismo, el Canelo no es alguien que pegue quedito, no es un Mayweather que punteaba, lo fracturó de un golpe. Si le hubiera metido Sí, otro igual, insisto, el riesgo de perder el ojo iba a ser grande. sí, son las cosas que creo que hay que ser totalmente como objetivos y aspectos Ujú. que hay que considerar, ¿eh? Sí, sí, O sí, sea, sinceramente el Canelo sí ganó la pelea claro. y la ganó bien, o sea, bien ganada, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso creo que no se discute. Y aún la gente necia deberá entender que el golpe fue legítimo, fue real, y que no es cualquier cosa. O sea, esa fractura no es un accidente, pues. O sea, eso No. es con base en un entrenamiento. Y así como estalló en la cara, pudo haber estallado en el hígado, pudo haber estallado en el abdomen. Igual le pudo Sí, haber hecho el mismo daño. Yo creo que los brazos de Saunders también quedaron bastante malos, ¿eh? Porque ahí pues aterrizaron muchos. tengo entendido que a su contendente previo, le provocó desgarre muscular en el brazo izquierdo, me parece. Fíjate. Ahora sí que recuérdamela, carnal, pero eso fue lo que yo leí después. Que Fíjate a que este, no vi eso porque esa pelea se me hizo honestamente un desperdicio. Pero, o sea, es a lo que voy. Muchos peleadores, incluso así te empiezan a diezmar, pegándote a los brazos, y entre el dolor, o digamos, pues, por tenerlos todo el tiempo arriba, los golpes que reciben en los músculos, el peso de la venda y del guante cuando se moja, ya estás cargando dos masas. sí, Que si aparte te las inutilizan con golpes, ya sea al brazo o al antebrazo, pues ya nada más es, o sea, por eso es que de hecho, de pronto muchos peleadores se empiezan a defender nada más, porque ni siquiera les da para levantar los brazos para tirar golpes. esa fractura la hacen literalmente, Ujú. para que bajes la guardia, ¿eh? Sí, Eso es lo que hacen.
Claro. Te quitan la guardia con esos, no fractura, esos fregados a los hombros, que Sí. dices tú, eso para, como para qué, Ujú, ujú. eso es literalmente para quitarte la guardia, Total, totalmente. Pero bueno, pues ojalá se haga la otra pelea, ojalá y se termine. Lo que sí es que amenazó de que se iba a quedar en la división. Subir más ya creo que no sería, digo, mucha gente dudaba y mucha gente pensaba que en esta división de los que es supermedianos, me parece, ¿no? Sí, Ya era mucha para él por el tema de la estatura, digo, no está muy alto, andará por el 1,72 más o menos, lo que yo mido. Entonces ya meterse con gente de 1,85, 1,90 para arriba, que ya van dos rivales o tres que tiene así de altos, como que ya no es tan recomendable, pero bueno, si lo quiere hacer, creo que tiene todavía un poquito más que dar. Este cuate Demetrius, no sé qué, Andrade me parece, el que se le enfrentó en la conferencia de prensa, pues también es campeón, es de una división un poco más arriba, creo que está en los 180, si mal no recuerdo, pero pues a ver qué pasa con el Canelo. Pero pues bueno, ojalá que todo sea para bien, todo mejore para el Canelo, porque la neta, sí está haciendo buena chamba el güey, así es. Pero bueno, pues mi queridísimo Bravo, vámonos a los tacos porque ya. Vámonos, Ahora no salir del pulque, pero a ver si mañana sí sale. No, pero vamos estoy por un, entrenando, no puedo. Ya es, veremos un... es para ser campeones el pulque, carnal. Bueno, está bien, entonces sí. Y pues ya, disfruten las liguillas, esperemos que no suban los contagios con esto, porque pues también eso y el alcohol normalmente te llegan a inhibirte como sabemos y esperemos que no vayan a aumentar los contagios, ¿no? Que ojalá la gente lo tome a bien y lo haga de manera correcta y pues bueno, como decíamos, si quieren ver a su equipo está bien, nada más mantenga su distancia y nada más, ¿no? Es correcto, todo con medida, nada con exceso, y pues,